Muy buenas a todos, mi nombre es Martín Estibar Pitini Encarnación de matrícula 2019-7685 y el día de hoy vamos a estar haciendo el laboratorio para la asignatura Tecnologías One de integración con Active Directory FSSO. Como pueden ver la fecha del día de hoy, estamos a lunes 27 de noviembre del año 2023 y son las 1:50 de la tarde. Vamos, por ejemplo, a ejecutar el CMD. Date. Aquí tienen la hora para que la comparen en caso de ser necesario. Y sin más dilación, dejo mi matrícula que es 2019-7685 en caso de no haberla mencionado anteriormente. Y vamos a comenzar. Aquí tenemos nuestra configuración de topología. Entonces voy a comenzar diciendo que esto se encarga de poder almacenar y registrar las IPs de los hosts o las del computador, las cuales brindan pues al Active Directory, al FortiGate. Entonces el FortiGate lo que hace es básicamente pues crear una base de datos a base de las IP que se pueden llegar a extraer del FSO para así poder crear, perdón, del FSSO, llamémoslo base de datos, para que los usuarios registrados pues no tengan necesariamente que registrarse directamente, etcétera. Entonces, antes de iniciar, vamos a tomarnos un momento. Dame un segundo, estoy verificando algo. Ok, muy bien, vamos al FortiGate 1. Una vez aquí dentro, vamos a hacer literalmente una continuación del video anterior, que fue vincularlo con el LDAP. Entonces estuvimos trabajando lo que son la creación de los usuarios. Entonces, en el dashboard, como por ejemplo podemos ver, tenemos el servidor de Windows conectado mediante la IP 10.0.1.10. Entonces, para iniciar, vamos a ir al apartado de User y Authentication. Nos vamos a User Groups y los usuarios del video anterior, vamos a eliminar estos dos grupos. Como podemos ver en el tipo de grupo, tenemos Firewall. Luego, con lo que estaremos trabajando en este video, veremos que cuando creamos lo que vendría siendo el agente de FSCO, pues se nos va a cambiar de firewall a una nueva opción llamada Fortinet Single Sign On, justo como esta, FSCO. Entonces eliminamos estos dos firewalls. Eh, Ahora, un segundo, vamos a ver las políticas de firewall. Ok, actualizamos esta política en el video anterior. Vemos que tenemos acá el grupo, pero no podemos tener ni los grupos creados ni ningún tipo de política que interfiera. Entonces, vamos a darle a este grupo, lo eliminamos y le damos OK. Como vemos, ya no tenemos lo que viene siendo el grupo de TI agregado. Entonces, nos vamos al Security Fabric. Ahora le vamos a dar al apartado de External Connectors. Como no tenemos ninguno creado, vamos a darle en Create New. Y como vemos, aquí tenemos diferentes tipos de conectores externos, tal y como dice acá. Tenemos los de Public SDN, tenemos los privados, entre otros, junto con los que son los puntos finales o de identidad, que son los que vamos a estar utilizando en este caso. Vamos a utilizar el pool Active Directory Server. Entonces,
dentro de lo que vendría siendo el server IP, vamos a colocar la 10.0.1.10. Luego, el user, este nombre colocamos esto y colocamos el Active Directory Site 1, que es el perteneciente. Vamos a hacer una pequeña probita en el Windows. Denme un segundo, estoy confirmando algo. Aunque creo que podemos colocar el administrator. El password del administrator, vamos a colocarlo. Ok, entonces el LDAP server ya saben, el que creamos en el video anterior. En el user groups le damos en editar y buscamos los grupos que creamos en la clase anterior, le damos esta opción y buscamos, por ejemplo, el TI o el marketing. Lo seleccionamos y le damos OK. El otro sería también TI. Aquí lo tenemos, Add Selected, le damos en OK. Entonces, como podemos ver, ya tenemos los dos grupos. Le damos OK. Y como ven, aquí está creado lo que es el Active Directory Connector, pero lo tenemos inhabilitado. Simplemente actualizamos la página. Y como vemos, ya aquí lo tenemos activo. Entonces, ahora sería crear los grupos. Porque los borramos al principio del video. Entonces nos vamos a User Authentication, User Groups. Bueno, este no lo había borrado. Denme un segundo, estoy confirmando porque creo que este no tenía que tenerlo. Ok, muy bien, vamos a eliminarlo. En el nombre vamos a colocarle TI. TI Group. Aquí tenemos la opción de poder cambiarlo entre Firewall y Fortinet Single Sign-On. En este caso vamos a utilizar el FSSO. Y luego tendremos que agregar los miembros. Automáticamente nos cambia la opción. Entonces, si lo dejamos en esta parte, eh, si lo dejamos en Firewall, por ejemplo, y le damos a miembros, pues vemos que se nos queda como usuarios. Pero si vamos aquí y le damos al FSCO y le damos a los miembros, nos cambia. Simplemente tendremos que diferenciarlos cuando estamos creando los grupos, por ejemplo, de TI. Vemos que aquí tenemos el CNTI, sería este. Lo seleccionamos y OK. Entonces, vamos a crear igualmente lo que viene siendo el grupo de marketing. Marketing. Seleccionamos el FCO y los miembros buscamos marketing. Le damos OK. Y como vemos, tenemos ya los dos grupos creados. Son este y este. Entonces, en el video anterior y al principio de este, vemos que el tipo de grupo lo teníamos como Firewall y ahora lo tenemos como el Fortinet Single Sign-On o FSCO. Entonces,
Básicamente sería volver aquí a Policy Objects, Firewall y a la política de Internet y agregar lo que vendría siendo los grupos. Entonces le damos a Users. Vamos a entrar al grupo de, pongamos el de TI, le damos OK y en sí ya estaría creado. Entonces vamos a ver si hay tráfico. Pero cuando estaba haciendo lo que venía haciendo la práctica de laboratorio, si le doy a otros usuarios e intento conectarme a otro, yo acabo de entrar al usuario administrador, que no pertenece al grupo de TI. Entonces, denme un segundo, vamos a cambiar de usuario. Para eso le damos acá arriba, a este apartado que se llama Send Control Alt Delete to Host. Le damos en Switch User y vamos a utilizar un usuario del grupo de TI. En este caso, le damos en Other User y colocamos la información de nuestro usuario. En mi caso es Martín S.Pitti. O bueno, pueden colocar también el nombre del NetLogon. Luego colocamos la contraseña. Entonces, déjame confirmar que tengo todo correcto. Y si le doy a Enter, me ha permitido entrar. Pero básicamente esto sería el video. Así que para culminar, vamos a insertar el comando acá en el CMD para ver la hora y la fecha. Aquí esta es la fecha y la hora del día de hoy. Esto de momento ha sido todo. Y muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente laboratorio.